Vamos a hablar de 5 urgencias neurooftalmológicas que ustedes no pueden olvidar. Básicamente esto es importante, yo sé que muchos tienen urgencias en sus diferentes especialidades, pero finalmente a lo que a ustedes les toca es una pérdida visual como resultado. Pero cuando nos preguntamos que alguna manifestación visual puede ser lo correspondiente a una urgencia vital. Ya el doctor Musi en conferencias anteriores les demostró que, por ejemplo, las emergencias hipertensivas, a ustedes también les toca diagnosticarlas. Entonces vamos a hablar de otras condiciones. Vamos a hablar de condiciones que tengan alguna manifestación visual, pero que pongan en riesgo la vida o que pueda generar secuelas neurológicas graves. Entonces vamos a hablar de 5 situaciones específicas. Miremos la primera urgencia. La primera urgencia va a ser pérdida visual transitoria. Miremos este caso, 60 años, hipertenso, diabético, tabaquismo, y presenta una pérdida visual transitoria que le duró 10 minutos. El paciente lo refiere como una cortina y lo manifiesta después de una comida copiosa. El examen neurooftalmológico es normal. Yo quiero que miren, este es el fondo de ojo del paciente. Me dirán ustedes qué tan normal o anormal es el fondo de ojo. No veo el chat en el momento, pero quisiera que opinaran en el chat qué es lo que ven, qué es lo que encuentran en este caso. La Luisa dice que una placa de Hollinghurst. Muy bien. Entonces, miren que es algo que puede pasar desapercibido si no lo buscan con detalle. Si a nosotros nos presentan una historia de estas, un paciente con estos factores de riesgo, una pérdida visual transitoria, que le duró 10 minutos, que tiene estas características, pues decir que tiene una isquemia cerebral transitoria, un ataque isquémico transitorio, pues en realidad no es novedad. Lo importante es, ¿ustedes qué van a hacer con esto? Muchos de estos pacientes, ustedes ponen en sus remisiones interconsulta a neurología o neurooftalmología prioritario. Ustedes saben cómo es el prioritario en nuestros sistemas de salud. O sea, la evaluación por neurología será en 1, 2, 3, quién sabe cuántos meses. Entonces, aquí el asunto no es hacer un diagnóstico, claro, no, es lo que ustedes van a hacer con este tipo de condiciones. Yo les hago una pregunta a todos ustedes. Si ustedes o a un familiar cercano le dieron un dolor en el pecho intenso, irradiado al brazo izquierdo, con sudoración, o si les dieron hemiparesia, ustedes se quedarían en la casa, así se les haya quitado. Yo apuesto que la mayoría diría, no, me voy inmediatamente para urgencias. Y si es así, ustedes cuando les llega el paciente, ¿por qué no envían a urgencias a un paciente que tenga una isquemia cerebral transitoria? Es la misma situación. Es la misma situación. Entonces aquí el mensaje principal es que si ustedes tienen un paciente con una condición de estas, ustedes deben de enviarlo a urgencias. Deben enviarlo a urgencias porque este paciente tiene que ser adecuadamente estratificado y estudiado como un equivalente a un evento vascular cerebral. Entonces, ¿por qué pone en riesgo la vida de una situación de estas? Digamos que en términos generales vamos a encontrar que el riesgo que tiene el paciente de un evento vascular no es despreciable. Estamos hablando de un 11% en la primera semana y estamos hablando de un 30% en los próximos años. Pero el problema aquí es que el infarto cerebral es la tercera causa de muerte en los países desarrollados. Entonces no estamos hablando de una condición que es inocua. Entonces, si vemos otros estudios que son un poco más terroríficos con los resultados, miren por ejemplo esto. Este estudio de 1.500 pacientes, que es un estudio inglés, miren que la mayoría de pacientes que tuvieron un infarto cerebral, casi la mitad tuvieron una isquemia cerebral transitoria la semana anterior. Entonces, en sus manos está básicamente la salud y el bienestar de estos pacientes. Si volvemos al caso clínico, muy bien ahorita por los que dijeron que tenía una placa de Hollenhorst, excelente, pero listo, muy bien, hicieron el diagnóstico de la isquemia cerebral transitoria, pero ¿cuál es la causa de la isquemia cerebral de este paciente? ¿Ustedes qué creen? Me gustaría que fueran opinando por el chat. Como les digo, no tengo aquí acceso al chat, pero Que vayan vayan opinando. opinando, te hago una señal arriba.
Andrés, puedes abrir en las pestañas de opciones, hay unos tres punticos y te hunde lo de chat. Allá. Aquí Luis Monsalve habla de ateromatosis carotidia. Perfecto, regálenme un Corazón, momento. válvula calcificada, pero Luis Cárdenas. Listo. Entonces, miremos algo. Si yo tengo un paciente de estas características, obeso, hipertenso, diabético, fumador, y tengo una placa de Hollenhorst, mi primera opción es descartar una estenosis carotidia crítica, porque lo que están viendo en esa placa de Hollenhorst es una placa de colesterol. Sí, bien, puede tener otra fuente que no sea la carótida, pero digamos que en una serie de posibilidades, esa sería nuestra primera posibilidad. O sea, esa es por la que nos vamos a jugar. Hay que considerar cuál es la posible causa para uno tener más o menos una aproximación diagnóstica en estos casos. Muchas veces los pacientes, ay, doctor, es que traje todos los exámenes y no traje el Doppler, por poner un ejemplo. Uno dice, no, pero es que ese es el que más necesito en este caso. Miremos otras situaciones diferentes. No es este paciente. Ver el fondo de ojo nos va a ayudar a definir qué tipo de etiología puede tener el paciente. Ya como les decía, el doctor Musi ha explicado magistralmente en muchas de sus conferencias, pero yo quiero que miren estos dos fondos de ojo. Entonces, concentrémonos en el del lado izquierdo de la pantalla y díganme qué opinan. Voy a empezar. Sí, tenemos una placa de Hollenhorst, es una placa de colesterol. Miren que el color es como color anaranjado. Lo importante es que aquí está en la primera o segunda bifurcación. Está en toda la bifurcación. Y miren qué bonito. O sea, a pesar de estar una placa ahí en esta localización, no es obstructiva. Miren que a partir de este punto se ve que pues continúa el flujo por las arteriolas. Entonces, muchas veces uno encuentra la placa, pero no hay un fenómeno isquémico. El paciente tuvo una manifestación, sí, tuvo una pérdida visual transitoria, pero en este caso la placa no nos está generando una isquemia en la retina como tal. Entonces, como les decía, esto es correspondiente a una enfermedad carotidia. Pero miren esta, miren aquí que hay una placa que no es solamente que va en la bifurcación, sino que se extiende un poco más y que la coloración es más diferente. O sea, no es la placa anaranjada del Hollenhorst, sino que es una tonalidad diferente, a veces un poco más, más rojiza. Esto sí ya nos diría, vea, esta placa puede ser de fibrina y esta placa de fibrina sí puede ser oclusiva y corresponde posiblemente a un fenómeno cardioembólico. Un fenómeno cardioembólico estaríamos hablando, por ejemplo, una fibrilación auricular, por poner un ejemplo. Entonces, miren que el fondo de ojo nos da pistas, nos ayuda a decir, vea, podemos estar en esta situación. Me gusta mucho esta, es porque son placas blancas, son placas grandes, son placas de calcio, y estas placas de calcio suelen venir de las válvulas del corazón. Entonces aquí podríamos considerar que hay un problema valvular cardíaco. Entonces miren que con el fondo de ojo nos va aproximando. Como les digo, pues para eso no está el ecocardio, para eso no están las otras cosas. Sí, pero por ejemplo, si yo tengo un evento vascular, mi obligación es buscar cuál es la causa de lo que está ocurriendo. Una ecocardiografía transtorácica, por ejemplo, sería insuficiente en estos estudios. Una ecocardiografía transtorácica no me permitiría ver ni la auriculilla ni el arco aórtico, que ahí podemos tener una fuente embólica, una placa ulcerada, etcétera. Entonces, tienen que juntar los hallazgos clínicos con los hallazgos de sus exámenes, no actuar separadamente. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes vean esto? Uno, porque es que vea, este paciente tiene una presentación bastante típica. La presentación de cortina, que usualmente o baja o sube, que para ustedes están más familiarizados con los desprendimientos y todo esto. Pero esta presentación de cortina en la isquemia retinal transitoria ocurre en el 25% de los casos. La presentación súbita y que sea más de 10 minutos lo hace altamente sugestivo. Y hay otra situación que lo puse adrede en este caso, es que el paciente lo presenta después de una comida copiosa. ¿Qué pasa ahí? Esto es el equivalente a una angina retinal. Cuando un paciente tiene una comida copiosa, claro, todo el flujo sanguíneo se va al lecho esplénico y hace un robo vascular en territorios donde hay un flujo crítico. Entonces, estos pacientes pueden presentar estas isquemias después de esto o al pararse, por ejemplo, rápidamente,
pero no es exclusivo de la estenosis carótida, sino que se puede ver en otras situaciones que pongan el límite del flujo sanguíneo ocular al límite, como en las disecciones. Pero muchas veces los pacientes no definen nada. Y si es una persona que tenga un bajo nivel cultural o una persona del campo, perdió la visión. Ah, sí, ¿en qué ojo? Ah, yo no me acuerdo. ¿Y en qué ojo? Ah, no sé, creo que el izquierdo. No, 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 mentira, doctor, el derecho, el derecho. Miren, a veces necesitamos una certeza en la información para poder hacer los diagnósticos. Entonces, es muy importante que le preguntemos al paciente, ¿cuánto duró la pérdida visual? Si la pérdida es de segundos, muy poco probable que sea un fenómeno vascular. Muy poco probable. Puede ser oscurecimientos transitorios de visión, puede tener un drusen de la cabeza del nervio óptico, en fin, muchas otras condiciones, incluso de superficie ocular. Muchos pacientes se quedan, no, es que perdí la visión un momentico, vi borroso, mentira es que era un ojo seco. Pero usualmente estas condiciones duran segundos, no los 10 minutos o más que les mencionaba ahorita de los eventos vasculares. Pero cuando esa pérdida visual monocular dura menos de 15 minutos, digo, uy, es muy posible que sea una isquemia cerebral transitoria. Más de 15 minutos a horas también podría ser una isquemia cerebral transitoria, pero entraría el diagnóstico diferencial de las migrañas. ¿Qué nos ayudaría a hacer el diagnóstico diferencial con la pérdida de visión o la visión borrosa, distorsionada que ven los pacientes durante las crisis de migraña? La cefalea y la bilateralidad. Y muchas veces los escotomas centellantes que acompañan la migraña. Entonces, si logramos hablar y ustedes logran interrogar un poco más al paciente, se van a dar cuenta si es una condición con sospecha vascular o no. Entonces, este estudio que es clásico del estudio Dodge es bastante interesante porque es que cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, miren lo que encuentran. Si el paciente tiene el síntoma de lo que reportaba el primer caso, que es una cortina que baja, que el inicio fue súbito y que dura entre 1 y 10 minutos, la posibilidad de una estenosis carotidia es bastante importante. Estamos hablando de estenosis que en neurología denominamos sintomáticas, o sea que son por encima del 70%, o sea que requieren algún tipo de tratamiento, sea endarterectomía o angioplastias en algunos casos seleccionados. Pero lo que más me gusta de este estudio y es que miren, el no recordar la naturaleza o el tiempo de pérdida visual fueron asociados con carótidas normales. O sea que esos pacientes que no le definen a uno nada, no, es que no sé, es que sí, pero no, esos pacientes que no son claros en la información que dan, posiblemente no van a tener una enfermedad carotídea. Las últimas guías de isquemia cerebral transitoria, de ataque isquémico transitorio, que es el término adecuado, son del 2014. En ellos, y por resumirles de manera grande, todos estos pacientes los tenemos que estratificar. Hay en algunos países que hay unidades para este tipo de pacientes en los que se hacen los exámenes rápidamente, en menos de 24 horas, esos pacientes no necesitarían hospitalización. Pero si no tenemos la posibilidad de tener exámenes en menos de 48 horas, estos pacientes es mejor ingresarlos a un servicio de urgencias y obviamente pues hacer todo el estudio vascular completo que consiste en resonancia para todos, idealmente tomografía si no hay la disponibilidad del recurso, pero necesitamos una evaluación vascular que nos evalúe los vasos desde el callado aórtico hasta los vasos intracerebrales. Y además de eso necesitamos ecocardiografía, como les decía ahorita, ojalá transesofágica y Holter. A pesar de que la isquemia retinal aguda no corresponde a la conferencia de hoy, porque los hallazgos son muy evidentes en su fase aguda, sí quiero decirles algo, y es que cuando tenemos una oclusión de arteria central de la retina o tenemos una oclusión de rama, estos son equivalentes a un infarto cerebral. O sea, estos pacientes, cuando ustedes los vean, no, interconsulta a neurología prioritario. No, estos pacientes ustedes los tienen que llevar a urgencias. Miren, por ejemplo, este estudio en el que demuestran, a pesar de que es un reporte de caso, pero se hace una revisión, y dice, si yo tengo un paciente con una oclusión de rama o una oclusión de arteria central de la retina, si les hago una resonancia, 1 de cada 4 va a tener otras lesiones isquémicas en la resonancia. Y eso es gravísimo, porque estamos hablando de que es un paciente que posiblemente tenga un evento cardioembólico y que en cualquier momento pueda generar un nuevo infarto cerebral. Como les decía,
en manos de ustedes está la salud del paciente. Entonces, estos pacientes hay que dirigirlos específicamente a un servicio de urgencias. Vamos a nuestra segunda urgencia, que es una pérdida visual monocular, pero además de eso, edema de disco óptico. Miremos cuál es el escenario. Recordemos que estamos hablando de situaciones en que estemos generando no solo pérdida de la función visual, sino alguna condición vital que sea importante. Hombre de 60 años, hipertenso, tabaquismo, pérdida visual en el ojo derecho. Cuando ustedes lo evalúan, tiene visión de cuenta de dedos en el ojo derecho, el ojo izquierdo es normal y el fondo de ojo es este. Yo quiero que opinen. Pues yo sé que es muy evidente, pero quiero que vean más allá de lo que está ahí. Ah, es que tiene edema de disco y hemorragia. Pues, obvio, pues no necesitamos mucha experiencia para esto, pero quiero que vean más allá. Vemos que no hay placas. Responde que es una neuropatía óptica isquémica anterior. Y yo les devuelvo la pregunta, ¿es una neuritis óptica típica o atípica? Atípica, dice no arterítica, atípica. ¿O neuritis o no neuritis? No, no es neuritis, correcto. O sea, no sé, muchas veces los pacientes llegan con un diagnóstico porque es relativamente joven. Si, por ejemplo, este paciente Pre- tuviera 50 años o similar, ¿sí? Pregunta a Ana Luisa que si había dolor. Y preguntan si fue en la mañana el evento. No le preguntaron. Pues lo puse así porque precisamente muchas veces con de los errores diagnósticos en neuropatía óptica isquémica es que lo confunden con neuritis. Obviamente, si le preguntamos de manera juiciosa a este tipo de pacientes, ¿qué pasó? Posiblemente va a ser una pérdida visual indolora, posiblemente en la mañana, pero también puede ocurrir en la tarde y a diferencia de la neuritis va a tener otras características que voy a mencionar en un momento. Entonces, Pedro Luis dice que es una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica por la historia presentada. excelente. Pero hola, ¿cómo estás? Entonces, Hola Andresillo. efectivamente es una neuropatía óptica isquémica. Puse aquí la condición de neuritis es porque muchas veces se confunde o porque muchas veces viene con ese diagnóstico y no se lo quitan. No, ustedes tienen que hacer su diagnóstico. Entonces, aquí estamos hablando efectivamente de una neuropatía óptica isquémica. Creo que les he puesto cuadros clínicos que son muy evidentes, muy claros, pero vuelvo y les digo, miren más allá. Lo que es evidente suele ser evidente para todo el mundo, pero lo que no, ahí es donde ustedes tienen que actuar. ¿Qué observamos atípico en este caso? Aquí es interesante ver que el ojo contralateral no tiene un disco en riesgo. Y ahí uno dice, uy, oye, bueno, puede ser una neuropatía óptica isquémica anterior, no arterítica, pero no encontrar un disco en riesgo contralateral. Es para pensarlo, ¿cierto? Para los que dijeron que era una neuropatía isquémica anterior, no arterítica o arterítica, muy bien, ¿cierto? Recordemos que el 60% de las neuritis que tengan el diagnóstico de neuritis no lo van a hacer y este va a ser uno de los grandes imitadores. Entonces, muy bien, vamos con neuropatía óptica isquémica y siempre que lo tengan ustedes ahí en el consultorio, ay, sí, es este diagnóstico. Tenemos que considerar dos opciones. Uno, que es una forma no arterítica, que afortunadamente va a ser la más frecuente, va a ser la neuropatía óptica aguda más frecuente después de los 50 años. Pero siempre tenemos que pensar, o sea, y esto les tiene que quedar de hoy. Ve, existen las formas arteríticas y estas formas arteríticas requieren un manejo que es urgente. En algunos centros en Estados Unidos, al paciente que tenga una sospecha de una neuropatía óptica isquémica anterior arterítica, le ponen su primer bolo de metilprednisolona antes de enviarlo a urgencias. Entonces, miren lo urgente que es esto. Una cosa es una no arterítica en la que, bueno, listo, que le ponga esteroides, le ponen muy con evidencia controvertida y todo eso, pero no es una condición que te amenace la vida. En cambio, yo no tratar una vasculitis de grandes vasos, ya son otras palabras. Entonces, lo importante en esto es que una de cada 10 neuropatías ópticas isquémicas va a ser arterítica. O sea, no es muy frecuente. Yo hablaba con Marta y hablaba con los otros neurooftalmólogos que tan frecuente ven y usualmente será 1 o 2 al año, tal vez 3.
pero no suelen ser muchos. Pero 1 de cada 10 es arterítica. Este es un paciente que consultó por otra condición diferente, por una pérdida visual transitoria, pero lo que les quería mostrar es que no solamente miren el ojo, miren el contexto del paciente, o sea, obsérvenlo. Miren, en este caso, este paciente tenía, a pesar de su manifestación visual de pérdida visual transitoria, tenía mucha cefalea, venía con claudicación mandibular y tenía este hallazgo al momento de evaluarlo. Entonces, si no hacen el diagnóstico, este paciente va a hacer posiblemente un compromiso contralateral y va a quedar ciego. Y peor aún, si no lo tratamos, puede tener otros compromisos. Recordemos que es una vasculitis de grandes vasos y podemos tener otros compromisos. Por ejemplo, el 7% pueden hacer un infarto cerebral. Y el infarto cerebral que hacen los pacientes con neuropatía óptica isquémica, en 3/4 partes de los casos, lo hacen en circulación posterior. Y todos sabemos lo aterrador que es tener un infarto o cerebeloso o en el tallo cerebral. Entonces, miren la gravedad de las cosas de no hacer diagnósticos. Como les decía, estos pacientes necesitan un tratamiento urgente con esteroides. Las formas no arteríticas es controvertido, pero este sí necesita tratamiento urgente con esteroides. Entonces, miremos varias cosas entre las formas no arteríticas y las arteríticas. La arterítica usualmente va a ser por encima de los 70 años, pero si vemos los criterios del Colegio Americano de Reumatología, siempre lo ponen con un punto de corte por encima de los 50 años. Entonces, a pesar que el punto de corte para este tipo de vasculitis es los 50, usualmente lo vamos a encontrar en personas de edad. En personas de edad, que además de eso seguro van a tener hipertensión, diabetes, van a tener además de eso factores de riesgo vasculares que nos pueden confundir con esto. Recordemos que entre el 20 y el 25% de los pacientes con arteritis no van a tener todo lo que nos enseñaron en los libros. No van a tener ni la polimialgia, ni van a tener la pérdida de peso, ni las otras condiciones. Son pacientes que van a llegar solamente con la manifestación visual y se puede confundir con las formas no arteríticas. Entonces, todo paciente con neuropatía óptica isquémica, por favor, hay que pedirle todos los reactantes de fase aguda, así no parezca que sea una vasculitis. A todos hay que pedirles hemograma, sedimentación, hemograma para ver que no tenga anemia, enfermedad crónica, sedimentación y PCR como reactantes de fase aguda, y además de eso hay que pedirles ferritina si se puede, porque una hiperferritinemia en estos casos también nos ayudaría en el diagnóstico diferencial. El rango de la neuropatía óptica isquémica suele estar entre los 60 y los 70. El género en realidad pues no nos ayuda mucho. Como les decía, los síntomas sistémicos en la forma arterítica va a haber un 25% que no va a tener ni la clásica los síntomas de polimialgia, de rigidez matinal, de pérdida de peso, fiebre, etc. El dolor en la forma arterítica es muy frecuente. En la no arterítica va a ser un poco ocasional. Y el fondo de ojo nos puede ayudar. Hay el edema pálido de la arteritis. El edema pálido de la arteritis ayuda, pero no podemos confiarnos en el fondo de ojo para decir si es arteritis o no. Si lo encontramos bien, pero si no, no. La sensibilidad del fondo de ojo para diferenciar formas arteríticas de no arteríticas es alrededor del 50%, o sea que es como una moneda al aire. La excavación en las formas arteríticas es normal, y era el caso que les ponía. Mientras que en la forma no arterítica vamos a encontrar un disco en riesgo. Obviamente no podemos evaluar el disco que está afectado porque está con edema y hemorragias, pero el disco contralateral, si vemos un disco en riesgo, nos apoya la sospecha de que sea no arterítica. Pero si vemos un disco normal, con excavaciones normales, como en este caso, ahí sí tiene valor. El compromiso del segundo ojo en una forma arterítica es una situación que tenemos que prevenir, que posiblemente pueda generarlo en 2/3 partes en días o semanas, mientras que en la no arterítica tenemos un porcentaje más o menos de compromiso controlar de 15% a 5 años. Y los reactantes de fase agudos que ya les contaba y la respuesta a esteroides que en las formas arteríticas son bastante importantes. Entonces, miremos un edema pálido que lo describen como milky, como lechoso, mientras que en la forma no arterítica lo que vamos a ver es hiperemia por la perfusión de lujo que hay en el disco óptico. Si lo encontramos, bien, excelente. Si vemos una imagen como la que tenemos aquí al lado izquierdo, excelente, ya tienen un diagnóstico. Pero si no, no se confíen. Hay que hacerles a todos sedimentación, PCR, etc. Entonces, cuando las perlas de este segundo caso, en una forma arterítica, tenemos que sospecharla en un paciente que consulta por una
neuropatía óptica isquémica anterior y que haya tenido pérdida visual transitoria antes o diplopia en semanas anteriores. Y esto ocurre en el 10% de los casos. A estos pacientes siempre hay que preguntarles este dato. Y lo otro, ojo contralateral con excavación normal, el edema pálido que les acabo de mostrar, esas serían las cosas que nos ayudarían. Miremos esta tercera urgencia, una anisocoria aguda dolorosa. Miren este caso clínico, joven de 30 años que presenta mucha cefalea luego de haber asistido a un concierto de rock. Y las mamás, porque las mamás ven todo lo que los demás no vemos, dijo, usted tiene los ojos raros, yo le veo como los ojos raros, y lo envía al oftalmólogo. La evaluación oftalmológica por su oftalmólogo es normal, y yo quiero que ustedes opinen, ¿qué le ven aquí de raro? Opinen en el chat. Andrés, antes que empiezo a opinar, el actor Acarada me escribió algo acá, dice, excepción de la regla de la novia con excavación fue escrita por el doctor Parsa, Musi Hoyt, Journal de Neuroftalmología en 1998. A tener en cuenta, son casos muy excepcionales. Melissa Zapata dice anisocoria, Laura Cifuentes dice anisocoria. Aquí ustedes se enfrentan, Emily, muchas gracias por el comentario. Aquí ustedes se enfrentan a una situación. Uno, que no siempre vamos a ver los pacientes como aparecen en los libros. Dos, las alteraciones pupilares en nuestra población latina es como ver un punto negro en una pared negra. Es muy difícil ver las diferencias. Si fuéramos todos rubios y de ojos claros, con seguridad es que nos notaban las anisocorias el mismo. Y el otro problema es que muchos pacientes entran dilatados a la consulta de oftalmología de antes y ustedes no tienen la oportunidad de ver eso. Otra situación es que cuando son situaciones leves y todo eso, no alcanzan a ser percibidas adecuadamente por el médico que los ve. Entonces, este paciente, ¿qué diagnóstico tiene? Estamos hablando del joven que está en el concierto de rock y qué van a hacer con él. Como dicen en los casinos, abran sus apuestas. ¿Qué diagnóstico tiene el Dice paciente? que encuentra o se observa una leve ptosis derecha. Muy bien. La ventaja de esto en un aula, en una conferencia normal, es que ustedes tienen la pantalla ahí y pueden ver los detalles. Entonces, vemos una simetría palpebral que es mínima y vemos la anisocoria. Pero, ¿cuál es el diagnóstico del paciente? ¿Y qué tenemos Augusto que hacer con Hernández él? habla de un Horner. Excelente. Entonces, esa es la situación. Miren que este paciente tiene un Horner derecho. ¿Y qué van a hacer con él? Evaluación prioritaria por neurología en un año. Este paciente, nuestro primer diagnóstico es una disección carotidia. Liliana Giraldo habla de disección carotidia. Natalia Restrepo dice hospitalizar. Excelente. Entonces, cumplimos el objetivo. Entonces, este paciente es una disección carotidia hasta no demostrar lo contrario. Esta disección carotidia, miren lo bonito. Vean, por ejemplo, en las imágenes que están ahí, vean la luz del vaso. En un lado ven el normal y en el otro, en la parte de arriba, no sé por qué no me deja señalar, pero en la imagen patológica que está ahí se ve el trombo. Entonces, estos pacientes tienen un alto riesgo de infarto cerebral. De hecho, el 20% de los infartos cerebrales en pacientes jóvenes son por disección carotidia. Si ven en la parte de abajo, la carótida debería ir hasta arriba. Ahí no están viendo la carótida interna, están viendo la carótida externa. La carótida interna se interrumpe ahí y tiene esa forma de pico de lápiz, de cola de ratón, de punta de flauta, tiene muchos nombres, pero ahí, esa imagen en punta, es hasta donde llega la circulación carotidia. Y si se le tapa la carótida, prácticamente se le muere la mitad del cerebro, a no ser que tenga muy buena circulación colateral, que los pacientes jóvenes habitualmente la tienen. Pero miren de lo que estamos hablando, este paciente que les llegó a ustedes, que aparentemente no tenía nada, y miren, o sea, estamos hablando de una condición que sí va a afectar la vida del paciente. A pesar de que les puse un ejemplo excepcional, no es frecuente esto. Lo más frecuente que vamos a encontrar es en todas esas situaciones en que haya hiperextensión cervical.
Esto ocurre para nosotros en nuestros medios que hay tanto accidente de tránsito, usualmente el efecto del latigazo que ocurre en las colisiones en los vehículos, pero puede ser cualquier otra condición. De hecho, hasta en maniobras quiroprácticas, ven y yo te estiro. No, yo después de ver todas estas cosas, yo diría, nunca más una maniobra quiropráctica ni nada de estas cosas. Pero también situaciones tan sencillas en las personas de edad, por ejemplo, como estornudar o, no sé, hacer alguna maniobra en el techo, hacer esto, pudiera generar este tipo de síntomas. Andrés, ¿Te Pedro Luis estresaste, pregunta Carlos? acá, Ah, pensé que te estresaste con lo del... Andrés, Pedro Luis pregunta acá que dice que me perdí, tuvo dolor el muchacho al consultar inicialmente. Sí, tuvo dolor. Pues se quejó de cefalea, pero si fuéramos a caracterizar esta cefalea, posiblemente el origen del dolor tendría que ser en el cuello y posiblemente irradiado, porque la disección es carotídea y usualmente el dolor va a ser más que todo a este nivel. Puede ser irradiado a la mandíbula, puede ser irradiado a la región hemifacial de ese lado. Entonces, si no hay dolor, el diagnóstico de disección cae notablemente. O sea, mejor dicho, para que haya disección, tiene que haber dolor posiblemente. Entonces, miren que este tipo de movimiento de cabeza durante los conciertos no solamente va a generar disección, sino que también genera hematomas subdurales. Entonces, bueno, hay muchos reportes de casos, de muchas cosas. No me ven qué interesante. Entonces, cuando nos dicen Horner, nosotros queremos una situación de estas. Ah, qué bueno tener la tosis, qué bueno tener el ojo claro, qué bueno que el paciente llegara así, pero la vida no es fácil. La vida no es fácil y a los pacientes les encanta enredarnos la vida, eso sí es cierto. Entonces, vamos a encontrar que muchos de los pacientes no van a tener una tosis que sea evidente. Y si a eso le sumamos los cambios aponeuróticos que muchos pacientes tienen con la edad, puede que el diagnóstico sea más difícil. Entonces, hay que tener un alto índice de sospecha. Algunos autores dicen que hasta el 20% de los jóvenes pueden no tener tosis. Son cifras un poco altas, pero el caso es que tengamos en mente que hay pacientes con Horner que la única manifestación va a ser la anisocoria. Entonces, lo importante de esto es que es una anisocoria que es mayor en penumbra. Cuando estamos en penumbra, ¿qué esperamos que pase con las pupilas? Que se dilaten, ¿cierto? Y esta función corresponde al simpático. Entonces, una pupila normal, que en este caso es la derecha, se va a dilatar normalmente, pero la pupila que no se dilata va a ser la del problema simpático. O sea, en este caso tendríamos el Horner. Miren este caso. Miren que casi no tiene tosis. Y si ustedes miran a esta paciente en un ambiente iluminado, se les va a pasar. Queda como una anisocoria fisiológica si es que se hace el diagnóstico de anisocoria. Pero miren en penumbra cómo queda la diferencia. Este es un Horner izquierdo y es el resultado de un bloqueo del ganglio estrellado por una hiperhidrosis que tenía la paciente. Entonces, miren que las pupilas las tenemos que evaluar siempre en iluminación y en penumbra. Si esta paciente no la ponen en penumbra, no van a hacer el diagnóstico. Y si es un caso grave como el otro, es una cefalea con examen oftalmológico normal, vaya a ponerse un neurólogo y ese paciente se puede morir. Pues la idea no es generarles pesadillas hoy con los pacientes, pero la idea es como abrir, abrir la mente un poco. Entonces, en este caso, nuestra perla número 3 de este caso es un Horner agudo y dolor. Tenemos que descartar disección carotidia. Y siempre tenemos que evaluar las pupilas en iluminación y penumbra. Miremos nuestro cuarto caso, diplopia anisocoria. Estos sí son buenos. 55 años, hipertenso, diabético, obeso y fumador. Puse todos muy parecidos. Este paciente es un paciente real, una tosis completa en el ojo derecho al despertar, dolor ocular leve a moderado. ¿Te duele el ojo? Sí, un poquito, pues, pero ¿es un dolor severo? No necesariamente. Entonces, no estamos hablando de un dolor que sea severo, pero que sí está presente. Y miren toda la motilidad ocular. El video está acelerado para ahorrar tiempo. Pues tenemos una tosis completa de ese ojo. Miren, ahí se alcanzan a ver las pupilas. Miren que las pupilas están bien. El que habla de fondo soy yo.
Ahora, hagan sus apuestas. ¿Qué diagnóstico tiene el paciente? Wow, ahí quedó perfecto la pupila, se alcanza a ver excelente. ¿Qué tiene el paciente? Análisis habla de una parálisis del tercer nervio incompleta. Perfecto. Ana Carolina, parálisis incompleta del tercer par derecho. No le digamos par, por favor. Pero Recordemos Luis, que, parálisis casi completa con respeto pupilar. dicen tercer par y me Ana va dando el Carolina, corrige el escozor. nervio. Dicen tercer par y me va dando la angina con esto. Recordemos que par es 2 y aquí hay un nervio comprometido. Entonces, digamos, tercer nervio craneal. Entonces, tenemos una parálisis completa del tercer nervio craneal derecho con pupilas respetadas. No quise poner incompleto o completo porque a veces se presta a confusiones. Para algunos incompleto es sin las pupilas, pero a otros incompleto es que el rango de movimiento del músculo extraocular está comprometido parcialmente, entonces se genera confusiones. Entonces, una parálisis de tercer nervio craneal derecho con pupilas normales. Esta es la foto del mismo paciente. Aquí se las muestro en iluminación. Sí. Pedro Luis pregunta que está en 55 años, ¿cómo está la glicemia? Como es un paciente real, no me acuerdo. No lo puse específicamente porque no tenía la información en ese momento, pero no asumiría que, no sé, tal vez parcialmente controlada, pero no tengo el dato pero de este paciente en particular. Si era hipertenso, diabético, relativamente joven, pero eso, y posiblemente también tendría una apnea del sueño y otras cosas al juzgar por las características del paciente. No tengo datos de laboratorio al momento que hice la conferencia. Entonces, miren acá, tenemos la parálisis del tercer nervio y miren las pupilas. Y estas pupilas que están ahí, las estamos viendo en iluminación. Entonces, si el Horner era evidente en penumbra, las pupilas correspondientes a la disfunción parasimpática las vamos a ver mejor en iluminación. Claro, porque es que ahorita veremos el caso. Entonces, ¿qué es lo más importante de la evaluación semiológica de este paciente? ¿Ustedes qué opinan? Yo sé que todos lo saben, la pupila. Andrés, Sí. aquí pregunta el doctor Diogero Aristizábal, ¿qué porcentaje de pacientes con aneurisma no comprometen pupila? Ahorita lo vamos a mencionar porque voy a poner otro caso, pero ya vamos para allá. Porque estamos hablando de las que amenazan la vida. Este caso no es una condición que nos amenace la vida, de hecho es un caso benigno, pero lo quería poner a comparación del que sigue. En este caso, ¿usted le van a pedir que el neurocirujano o el neuroradiólogo los ayude? No, pues, o sea, no estamos hablando en esta situación en particular de una parálisis de un tercer nervio craneal que sea compresivo, que en la porción cisternal, que ya vamos a ver por qué. Una parálisis completa del tercer nervio craneal con pupilas normales, estamos hablando de tamaño y reactividad. Tenemos que considerar o que sea una miastenia o que sea una diabetes. Pues una parálisis metabólica, pues secundaria de diabetes o hipertensión sería la explicación en este caso. Entonces, ya teniendo esto, ¿cómo sería entonces la anisocoria, respondiendo a la pregunta del doctor, por una parálisis del tercer nervio? Ahora sí, sería así. Exactamente. A todos les ha pasado y aplica a novio o novia para cualquiera de las dos situaciones. El ojo está hacia afuera, hacia abajo y con una pupila así para poder ver el celular de su pareja. Entonces, yo sé que a todos les ha pasado. Lo que lo veríamos sería más o menos así. Esta es una paciente joven, ya intervenida por un aneurisma, ya está operada. Miren que aquí estamos viendo las pupilas en iluminación. Ahí está en penumbra. Miren que sí, hay una diferencia, pero esa diferencia es muchísimo mayor cuando yo ilumino, porque la pupila sana va a hacer esto, se va a contraer, mientras que la otra no. Entonces, la diferencia que hay en penumbra y en iluminación es mucho mayor cuando ilumino las pupilas. Como ven ahí, esta paciente ya está operada, pero quedó con una parálisis del tercer nervio que fue incompleta, hablando de la parte oculomotora. Entonces, no es el caso de la paciente, pero miren que aquí sí necesitamos imágenes. Aquí veríamos un aneurisma
en la arteria comunicante posterior del lado izquierdo, no es el caso de la paciente, repito, y la explicación sería esto. Miren acá, este es el aneurisma y la línea que ven abajo en amarillo es el tercer nervio. Miren la compresión que hace en esta porción cisternal que está en la base del cerebro y que ese aneurisma comprime desde afuera el tercer nervio craneal. Y tener en cuenta esta localización anatómica es importante porque cuando vemos acá, por ejemplo, esta compresión del nervio va a comprometer las fibras parasimpáticas. Y si compromete las fibras parasimpáticas, vamos a tener la anisocoria que tiene el paciente. Mientras que en la metabólica, que es la que está al lado pues, la parálisis metabólica, no hay esta compresión y se respetan este tipo de fibras. Entonces, por eso, en una parálisis metabólica o microvascular, no vamos a encontrar anisocoria. Andrés, Entonces, Luis comenta, espectacular, esta sí es la regla de Rooker. Entonces, miren, ¿cuál es el riesgo de aneurisma? Respondiendo a la pregunta del doctor, cuando tenemos una parálisis de tercer nervio craneal aislado. Cuando uno habla de una parálisis de tercer nervio es que no tenemos ni síntomas neurológicos adicionales, o sea, no estamos hablando de compromiso de tallo, no tenemos hemiparesia, no tenemos otras cosas. Y además de esto, no tenemos ninguna semiología ni síntomas que nos sugieran una patología en la órbita. Entonces, ahí estamos hablando de una parálisis de un tercer nervio craneal aislado que nos ubica semiológicamente el compromiso en la porción cisternal, que es lo que les mostré en la diapositiva anterior. Cuando tenemos un paciente de estos, si tenemos un compromiso pupilar, este paciente tiene un alto riesgo de que sea un aneurisma y este paciente debe ir a urgencias inmediatamente. Pero como el caso que les mostraba ahorita, sin compromiso pupilar, el riesgo de que sea un aneurisma es muy poco, es solamente el 4%. Entonces, posiblemente no lo sea. Pero como la vida no es fácil, como les decía, cuando ese tercer nervio es incompleto, y cuando estoy hablando de incompleto no estoy hablando de la pupila, sino que, ve, este es una parálisis de un tercer nervio, pero tiene recto medio completo, pero el recto superior un poquito, recto inferior un poquito. Esos pacientes que tienen una parálisis incompleta, hablo del compromiso con lo motor, como les decía, así no tenga pupila, nos ponen una alerta. Este es el tipo de pacientes que los autores siempre sugieren, revíselo cada 2 días, cada 4 días. No podemos hacer eso. Eso era muy bonito en las condiciones de salud, no sé qué habían antes, pero nosotros es muy difícil que podamos ver un paciente tan frecuentemente. Entonces, este tipo de pacientes podrían tener un riesgo de aneurisma de un 30 a un 40%. Entonces, esto es muy importante. El primer paciente que les mostré, miren que era una parálisis completa, con tosis completa, con el compromiso oculomotor completo, pero sin pupila. Esa sería nuestra primera opción acá. Incompleto se comportaría como el caso que les acabé de contar, que les acabé de mostrar que estaba recién operada, que es así, es una parálisis incompleta, pero tiene el compromiso, este sí tiene el compromiso pupilar, pero si no lo tiene, igual, si la están viendo en el consultorio, deben de remitirlo. Entonces, nuestra pela número 4 es que una parálisis de tercer nervio craneal con compromiso pupilar es un aneurisma del tercer... aquí puse lo que no era, pero es un aneurisma de la arteria comunicante posterior hasta no demostrar lo contrario. Y lo importante es que si ese aneurisma se rompe, la posibilidad de mortalidad es del 50% en el primer mes. Entonces, es otra condición que amenaza la vida. Y de estos 2 últimos casos nos queda como una enseñanza. Las anisocorias con tosis o con diplopia son urgentes. Estamos hablando, un Horner que tiene una tosis y tiene anisocoria. Una parálisis de un tercer nervio tiene la tosis y tiene la anisocoria. Entonces, quédense con ese mensaje, que todas estas, no todos los pacientes los podemos meter en este concepto, pero un paciente con anisocoria, con tosis o diplopia, los tenemos que pensar como urgentes, a no ser que tengamos otra explicación para esta situación. Nuestro último caso, cefalea aguda y pérdida visual. Entonces, último paciente del día, todos felices, ya nos íbamos para la casa, estamos hablando de la época antes de la cuarentena. Y aparece este paciente.
45 años, cefalea súbita y severa, pérdida visual en el ojo izquierdo y exotropia, y cuando lo ven, tiene visión de cuenta de dedos en el ojo izquierdo, por eso no genera diplopia, obviamente. El paciente no va a generar diplopia porque ya perdió la visión en un ojo. Y además de eso, le encuentran una parálisis completa del tercer nervio craneal izquierdo y además de eso, hipoestesia corneal. Muy juicioso el que lo evaluó y le evaluó el reflejo corneal. No es un caso real, pues miren la imagen, es una parálisis de un tercer nervio, me perdonan la pixelación de la imagen, pero nos ubica en un contexto de un paciente que tiene estas situaciones. ¿Cuál sería el principal diagnóstico en este caso? ¿Qué opinan? Esperemos la respuesta de Andrés. Me devuelvo. Pedro Luis apunta a seno cavernoso. Ana Luisa pregunta que si es algo del seno cavernoso. Diana Carolina, síndrome de seno cavernoso. Héctor Escobar, síndrome de apex orbitario. Perfecto, o sea, estamos súper bien María orientados. Alejandra, trombosis de seno cavernoso. Bueno, es una opción, es una opción. Tuvo cefalea, tuvo los síntomas. Bueno, pero ¿cómo van a hacer? ¿Qué ayuda clínica les serviría a ustedes para poder hacer el diagnóstico diferencial de este paciente? Hablo en el consultorio, no estamos hablando ya con la resonancia, ya tienen el diagnóstico. Háganle un campo visual por confrontación. O sea, el ojo izquierdo de ese señor está perdido. O sea, ese ojo no va a servir. Pero si ese paciente en el ojo aparentemente sano tuviera una hemianopsia, ya tienen el diagnóstico. Ahí sí tendríamos el diagnóstico de una lesión celular, como decían algunos de ustedes, en el seno cavernoso. Claro, este es el caso de una apoplejía hipoficiaria. Un paciente que venía con una lesión de lento crecimiento, hasta que en algún momento, ¡pum!, hace la hemorragia. Y esa hemorragia es explosiva y aumenta el volumen del contenido de la lesión significativamente y genera los síntomas por los que consultan. Entonces, casi todos los pacientes con apoplejía hipoficiaria van a tener un 66% compromiso visual. Este paciente lo tiene. Compromiso oculomotor, 69%. Este paciente lo tiene. La mortalidad, yo creo que todas las que le conté en esta época que nos está tocando es la menos mortal de todas las condiciones que les dije. La mortalidad para algunos es del 0% y para otros es del 5%. Pero mucho tiempo antes de que los pacientes los trataran con esteroides, los que los mataba era la insuficiencia adrenal y se moría el 50% de los pacientes. Eso es historia patria, pues, pero bueno, ya no se mueren por esto y esto es una entidad que en el momento es de poca mortalidad, pero sí de mucha morbilidad. Si estos pacientes no se operan rápidamente, pudieran pues, o sea, si los operamos rápidamente, pudiéramos mejorarle un poco el pronóstico visual. Entonces, una diplopia aguda con pérdida visual y trastorno oculomotor con cefalea, tenemos que considerar apoplejía hipoficiaria. Entonces, cuando hablan del seno cavernoso, sí, puede ocurrir. Da dolor, da la semiología clínica, el compromiso del seno cavernoso, pero el seno cavernoso no nos compromete el apex orbitario. Entonces, la explicación de la pérdida visual en este paciente le tendríamos que buscar otra alternativa. Una trombosis del seno cavernoso como tal nos daría un tercero, un sexto, una hipoestesia corneal. Yo les hago una pregunta: ¿quiénes de ustedes evalúan el reflejo corneal? Y no estamos hablando del paciente que viene por una queratitis herpética, nada de eso, de rutina o con diplopia. Creería que muy pocos. Vamos un poco a la anatomía. Miren el seno, la hipófisis aquí en la mitad de esta imagen. La hipófisis va a estar entre ambos senos. Los senos van a estar en esta estructura como esponjosa, como que está acá. Vemos arriba el segundo nervio, vemos el nervio óptico arriba y vemos los oculomotores aquí a los lados. Entonces, como ven, la hipófisis está en una posición supremamente estratégica. Es una posición tan estratégica que todo lo que pasa ahí, si crece hacia arriba, ¡pam!, se va a la visión. Y si crece a los lados, se van los oculomotores.
Entonces recordemos esto, siempre la hipófisis va a estar entre los senos. Entonces, esto nos ayuda a considerar y a entender un poco por qué pasa esto y por qué además podemos encontrar compromiso de ambos lados. Este paciente se quejó de un solo lado, pero como les decía, si le hago campimetría por confrontación en el ojo sano y encuentro una hemianopsia temporal, ahí está el problema. Y antes de la resonancia, ustedes ya tienen el diagnóstico. Obviamente, este paciente tiene que ir a urgencias. Andrés, Sí. Pedro Luis dice acá, preguntarle por la libido en el último año en el consultorio y despista un poco la hipoestesia del B2 trigemino. Es interesante esto. Cuando yo hablo de B2, estoy hablando de la parte posterior del seno cavernoso. Tener un compromiso de B2 es, mejor dicho, el que lo exploró, felicitaciones, pero me dice que la lesión es extensa. Mientras que B1 está en la parte anterior del seno cavernoso, B2 está más atrás. Entonces, si encuentro B1, sí, perfecto, seno cavernoso en su porción anterior, pero B2 me diría, uy, este problema creció y también no es solo un problema hacia adelante, hacia el ápex, está también hacia atrás. Entonces, ahí la semiología nos ayuda impresionante. Voy a hacer otro bonus extra, como les contaba ahorita, un paciente parecido, pero ya diabético, con oftalmoplegia, pérdida visual, y les llega con este TAC. Un TAC que demuestra sinusitis. La misma oftalmoplegia, una pérdida visual rápidamente progresiva, le hacen este tag, no, tiene sinusitis, todo el mundo tiene sinusitis en las imágenes y no le prestan atención y les llega en estas condiciones. Recordemos que diabético con sinusitis, síndrome de apex orbitario, ustedes tienen que descartar mucormicosis o aspergilosis, cualquiera de las dos condiciones. Y esto es grave, porque esto sí tiene una mortalidad altísima. Entonces, ojo con el diabético, ojo con este tipo de pacientes, diabético inmunosuprimido, con síndrome de apex orbitario. O sea, estamos hablando de trastorno oculomotor, compromiso visual. Estos pacientes tenemos que correrle. Si está el antecedente de sinusitis, nos ayuda también mucho más a esta sospecha diagnóstica. Entonces, de este último caso, nos quedan que las diplopias que ponen en riesgo la vida, pensemos en las baterías. Triple A. Entonces, esta batería triple A, ¿qué nos dice? Sí, ¿cuáles son las diplopias que nos amenazan la vida? Es aneurisma, apoplejía hipoficiaria y absceso. Estamos hablando de mucormicosis o aspergilosis. Pero estos pacientes tienen compromiso pupilar. Entonces, miren lo importante que se evalúa a los pacientes. Si ustedes entran al paciente dilatado, perdieron esta oportunidad. Les decía ahorita que cuántos evalúan en una diplopia el reflejo corneal es básicamente por esto. Devolvámonos al caso clínico anterior, al cuarto caso, que fuera un tercer nervio. Ustedes dicen, no, es un tercer nervio, sí, metabólico, no hay ningún problema, o ya tiene resonancia y todo está normal. Claro, un compromiso de seno cavernoso con un solo nervio craneal es muy raro, solamente el 17% de los casos. Pero si a este nervio craneal yo le sumo una hipoestesia corneal, o sea, dos nervios craneales en el mismo lado, me pasa del 17 al 44% la posibilidad de tener un seno cavernoso. Y recordemos que las lesiones en seno cavernoso muchas veces son subdiagnosticadas. Son subdiagnosticadas y nos confiamos en el reporte del radiólogo que nos dice, no, resonancia normal, no hay aneurisma y nos quedamos tranquilos. Usted no sabe si hay un meningioma, usted no sabe si es un absceso o una metástasis que apenas está empezando, pero tener dos compromisos de nervios craneales ipsilaterales, en este caso les ponía el ejemplo de un tercero, pero puede ser un sexto, pero un quinto nervio nos sumaría un segundo nervio. Y si ya tenemos tres, esa posibilidad aumenta al 56%. Y cuatro nervios craneales ya al 77%. Entonces, tienen que evaluar muy bien los pacientes. Entonces, a todos hay que evaluar el reflejo corneal. Entonces, nuestra perla número 5 es toda pérdida visual aguda más compromiso oculomotor, apoplejía hipoficial hasta no demostrar lo contrario. Estamos hablando, estos pacientes tienen mucha cefalea. Y las diplopias que amenazan la vida son esta triple A, apoplejía, absceso y aneurisma. Y todas estas tienen compromiso pupilar. Entonces, para terminar, volvamos de nuevo a las perlas. Estas perlas son, en algunos de los casos, la pérdida visual transitoria. En pérdida visual transitoria,
Recuerden que hay que hospitalizar a los pacientes. Esto es como el equivalente a la angina en el corazón. Siempre tenemos que ver muy bien el fondo de ojo. Recordemos que ver el fondo de ojo nos puede ayudar a determinar qué etiología es. En todas las neuropatías óptica isquémica, en segundo lugar, tenemos que descartar arteritis. Los pacientes necesitan urgente esteroides. Así no tengan el diagnóstico muy claro. Si tienen la ligera sospecha, hay que empezar esteroides. Entonces, todos estos pacientes, toda neuropatía óptica isquémica, repito, necesita sedimentación, PCR, pero no es para que les lleve la sedimentación y la PCR en 4 o 5 días, no, es para tenerla al otro día. Señora, usted sale del consultorio y tráigame estos exámenes mañana mismo, yo se los reviso por un ladito. Córner agudo, vamos a descartar disección carotidia, una paresia del tercer nervio con compromiso pupilar, aneurisma hasta no demostrar lo contrario, la topografía, la semiología, usualmente nos va a ubicar en la arteria comunicante posterior, que es la porción cisternal, cefalea aguda más alteración visual-oculomotora, apoplejía hipoficiaria, recordemos AAA, aneurisma, absceso y apoplejía. Y hagamos los campos visuales por confrontación. Aquí en Colombia llevamos ya 2 semanas en cuarentena y uno ya se siente así. Y con ese panorama que les contaba al principio como tan difícil, bueno, si Tom Hanks salió de esto y salió invicto de su coronavirus y todo eso, yo espero pues que todos nos pase igual. Entonces, como les decía al inicio de la charla, es año bisiesto. Yo no soy supersticioso, pero por pura curiosidad me puse a buscar cuáles eran las cosas que habían pasado en los años bisiestos. Murió William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra, fue el fin de la dinastía Ming, el ejército de Napoleón perdió 600.000 hombres en la invasión a Rusia, se hundió el Titanic, falleció Lenin, construcción del campo de concentración de Auschwitz, asesinado Mahatma Gandhi, Martin Luther King, John Lennon, Indira Gandhi, solo para ponerlos en contexto. Entonces, ojalá este año pase rápido y pase bien. Entonces, ustedes como oftalmólogos no pueden solamente centrarse en las causas de oftalmología. Entonces, no, es que le duele el ojo y no le vi bien las pupilas y todo. Ojo seco, ojo seco, ojo seco. No, sean más juiciosos con la evaluación de los pacientes. Yo sé que el tiempo a veces no da en consulta en estas cosas, pero escuchen al paciente. El interrogatorio es fundamental y la evaluación semiológica es indispensable para tener una correlación en los diagnósticos. Entonces, neurooftalmología no es una ciencia oculta. Neurooftalmología es muchas veces de lógica, escuchar a los pacientes, de evaluar bien los pacientes. Esto era todo lo que tenía para decirles. Nos extendimos un poco de la hora, pero empezamos un poco más tarde. A todos, muchas gracias por estar acá y bueno, miremos las preguntas. No sé, Andrés, si viste el chat, pero pues muchas felicitaciones de parte de muchos de los asistentes. Ahora te paso pues el texto del chat de todos. No veo el chat. No me Dice John Jairo Aristizábal, excelente tu charla, así se hace menos dura esta cuarentena. Abrazos. Todos te Muchas felicitan. gracias. Excelente, todos los comentarios son excelentes. Muchas gracias, Andrés. Pacientes. De todas formas, gracias. Y les recuerdo que en un rato voy a pasar el link, porque esto lo estoy grabando en Zoom, para que puedan acceder a la conferencia. Y si bien algunos compañeros no pudieron estar porque la sala estaba llena, lo puedan compartir, si Andrés me lo permite, obviamente. Y esto también lo colgamos en YouTube para que puedan tener acceso asincrónicamente a la excelente conferencia de Andrés. Muchas gracias, hombre, de nuevo. Listo, Andrés, muchas gracias. Sí. Kevin Arango, hombre, te felicito. Muchas gracias por la charla, hombre. Fantástico. Gracias, doctor Kevin. Gracias. Un buen día para todos. Andrés, a desayunar, muchacho, que usted trabajó mucho ahora. No, afuera están los niños haciendo guerra y peleando, tocando la puerta. No sé si escucharon, pero bueno, hace parte. El circo ya se despertó, entonces